Hola a todos. Desarrollaremos un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de las tensiones admisibles, conocido también como método clásico, específicamente en la verificación de perfiles de acero trabajando a flexocompresión. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Para la solución de este ejercicio, utilizaremos las tablas de perfiles de Syntac, de las que obtendremos un conjunto de propiedades geométricas de la sección necesarias para el dimensionamiento o verificación estructural. Se trata de una grúa de 9 metros de altura. La torre corresponde a un perfil tubular de acero del tipo cajón, en este caso de denominación 25 por 30,4. La grúa tiene un contrapeso de hormigón de 60 por 80 por 100 centímetros. Su centro de gravedad se sitúa a 1,60 m del centro geométrico de la columna. El brazo de la grúa tiene 5 metros, pero el carro de izaje solo puede desplazarse hasta los 4,6 metros. La columna tiene cables de arrastramiento diagonales que impiden el desplazamiento lateral en su extremo libre. Por lo anterior, es posible considerar la columna como empotrada en su base y articulada en su extremo superior, sin desplazamiento lateral. Lo anterior guarda relación con el factor de luz efectiva, que a su vez tiene que ver con el riesgo de inestabilidad. Si se considera empotrada articulada, el factor de luz efectiva K, que se debe utilizar para el cálculo de la esbeltez, será igual a 0,7. De lo contrario, si estuviera empotrada y libre en su extremo superior, el factor K sería igual a 2. Demos respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la máxima carga admisible que puede izar la grúa en punta? Recordemos que de acuerdo al enunciado, la máxima carga que la grúa puede izar está controlada en este caso por la capacidad a flexocompresión de la columna. En este caso, un perfil tubular del tipo cajón 25 por 30,4. Para dar respuesta a las distintas preguntas del ejercicio, se requiere conocer una serie de propiedades geométricas de la sección del perfil. En este caso, un perfil tubular cajón 25 por 30,4. Para ello, vamos a recurrir a las tablas del catálogo de Syntac. Fíjense bien, acá en el encabezado se ven las diferentes propiedades o características del perfil y de la sección. En este caso, es un perfil, fíjense bien, 25, estas unidades están en milímetros, por 30,4, que corresponde al peso por metro lineal en kilogramos fuerza. Las propiedades que nosotros necesitamos son las siguientes. En primer lugar, la altura, 25 centímetros. El ancho del ala, este segundo número, 20 centímetros. El espesor de pared, 5 milímetros. El área del perfil, 43,4 centímetros cuadrados. El módulo resistente en X, 324 centímetros cúbicos. El módulo resistente en Y, 288 centímetros cúbicos. Y el radio de giro mínimo, que en este caso corresponde al del eje Y y su valor es 8,16 centímetros. Volvamos a la pregunta. Carga máxima que puede izar la grúa en punta. En primer lugar, veamos el esquema o modelamiento de las fuerzas que actúan en el sistema. Por una parte, la fuerza gravitacional del contrapeso, que actúa a la izquierda de la torre y que va hacia abajo. Por otra parte, la carga de levante, que corresponde a la carga admisible y que actúa al lado derecho de la torre y también va hacia abajo. La diferencia entre estas dos fuerzas y la diferencia
entre el brazo o distancia al centro de la torre, fíjense bien, en este caso 1,60 m y en este otro 4,60 m, originará un momento flector que se entiende girará en el sentido de las manecillas del reloj, considerando que la carga de levante debe ser mayor que la del contrapeso. Además, el brazo respecto del centro geométrico de la columna de la carga de levante también es mayor, 4,60 m respecto de 1,60 m. Es de toda lógica esperar que el momento flector gire de acuerdo al sentido de giro de las manecillas del reloj. Resumiendo, veamos cuál es la problemática. La columna de acero tiene una cierta capacidad para resistir tanto los esfuerzos axiales como los esfuerzos de flexión. En otras palabras, tiene la resistencia suficiente para absorber los esfuerzos de flexocompresión que actuarán en ella. Pero lógicamente tiene un límite. El hecho de disponer un contrapeso permite izar una carga mayor, ya que el peso del contrapeso compensa en parte el momento flector que se origina por la carga de levante. Ahora bien, si la carga de levante es muy grande, y aun considerando que el contrapeso compensa en parte el momento flector, puede ocurrir que el momento flector resultante, así como también los esfuerzos axiales de compresión, sean superiores a los esfuerzos de flexocompresión que la columna puede resistir. Resolvamos el ejercicio. Fíjense bien, en primer lugar, el momento que actúa en la columna será igual a el momento que genera la carga de levante, fíjense bien, P de levante por el brazo, que en este caso son 4,6 metros, menos el momento que genera el contrapeso, que será el peso del contrapeso por su brazo, que en este caso es 1,60 m. Por otra parte, el axial de compresión que baja por la columna será la suma de la carga de izaje y la carga del contrapeso. Analicemos entonces el caso de flexocompresión. Fíjense bien, método clásico, la tensión de trabajo en compresión dividido por la tensión admisible en compresión, que es el factor de utilización en compresión axial, más la tensión de trabajo en flexión dividido por la tensión admisible a flexión, que es el factor de utilización en flexión, la suma de ambos factores de utilización debe ser menor o igual que 1. En ese caso, la grúa, puntualmente la columna, resistiría adecuadamente los esfuerzos de flexocompresión. Comencemos por analizar las tensiones admisibles tanto a compresión como a flexión. Fíjense bien, la tensión admisible, en este caso a compresión, será igual a la tensión admisible a flexión. Estamos verificando, recordemos, el canto comprimido. En este caso, estamos considerando que no existe riesgo de inestabilidad, es decir, el perfil falla por agotamiento. Entonces tenemos que la tensión admisible en compresión será igual a la tensión admisible en flexión, que será igual a la resistencia, en este caso del acero, que corresponde a su límite elástico, 2.400 kilos partido por centímetro cuadrado, dividido por el factor de seguridad, que en este caso es 1,67. Eso nos da una tensión admisible del punto de vista de agotamiento igual a 1.437 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Ahora bien, el perfil puede fallar por inestabilidad bajo esfuerzos de compresión axial. Veamos entonces la tensión admisible a compresión considerando el riesgo de inestabilidad o bandeo general. En este caso, la fórmula será igual a tensión admisible igual a tensión crítica dividido por el factor de seguridad que aplica en estos casos, que es 1,92. La tensión crítica se calcula con la fórmula de Euler, pi cuadrado por E, dividido por la esbeltez del elemento al cuadrado. En este caso, la esbeltez es igual a un factor de luz efectiva, K, por la longitud, en este caso del elemento, dividido por el radio de giro mínimo de la sección.
porque se espera que en el eje débil se produzca el fenómeno de inestabilidad. En este caso, recordemos, K, de acuerdo al enunciado, es 0,7. La longitud del elemento es de 9 metros. En este caso, en la fórmula se coloca la unidad en centímetros. Dividido por el radio de giro mínimo, que ya lo habíamos determinado, 8.16 centímetros. Eso nos da una esbeltez igual a 77.2. Calculemos entonces la tensión crítica. Pi cuadrado por el módulo de elasticidad del acero, que en este caso es 2.070.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dividido por la esbeltez que acabamos de calcular, al cuadrado. Eso nos da que la tensión crítica es igual a 3.428 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La tensión admisible, en este caso, será igual a 3.428, que acabamos de calcular, dividido por 1.92. Eso nos da una tensión admisible a compresión, pero considerando el riesgo de inestabilidad, igual a 1.785 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Fíjense bien, esta es la tensión admisible a compresión por agotamiento. Y esta es la tensión admisible considerando riesgo de inestabilidad, tensión admisible a compresión. Fíjense bien, la tensión admisible por agotamiento es menor que la tensión admisible por inestabilidad, por lo tanto controla finalmente agotamiento. Por lo tanto, la tensión admisible a compresión será la de agotamiento, que será igual a la tensión admisible a flexión, que en este caso también corresponde a la de agotamiento, y su valor es de 1.437 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. En este caso, como estas dos tensiones admisibles resultaron ser iguales, fíjense bien, yo puedo tomar estos dos valores y pasar hacia arriba multiplicando hacia el lado derecho de la inecuación, quedando esta expresión de la siguiente manera. P partido por A, que es la tensión de trabajo en compresión, más el momento flector dividido por el módulo resistente, que es la tensión de trabajo en flexión, la suma debe ser menor o igual que la tensión admisible, en este caso a compresión, que es igual a 1.437 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Reemplacemos. Fíjense bien, acá está P partido por A más M partido por W, menor o igual que la tensión admisible a compresión. Acá está la ecuación. Lo primero que analizaremos será el módulo resistente en flexión. ¿Por qué 324? Porque de acuerdo al enunciado, la grúa posee un sistema de control que garantiza que la flexión siempre se producirá según el eje fuerte de la columna. En este caso, 324 centímetros cúbicos. Veamos la ecuación. Fíjense bien, P partido por A. La carga axial que actúa en la columna, recordemos, es el P de levante más el P del contrapeso, dividido por el área de la sección, que es 43.4, más el momento flector, que es el P de levante por 4.6, menos el P del contrapeso por 1.6. Aquí se han cambiado las unidades, se ha registrado la distancia en centímetros. Por lo tanto, si uno mira esta ecuación, la incógnita que tiene, fíjense bien, es la carga de iságeno, que aparece tanto en el primer término como en el segundo. Por otra parte, tenemos el P del contrapeso, pero que podemos calcularlo, ¿no? Tenemos las dimensiones, 0,6 por 0,8 por 1, unidades en metro, por la densidad, en este caso, del hormigón en masa, que es 2.400. Eso nos da que el contrapeso pesa 1.152 kilogramos fuerza. Despejando el P de levante de esta inecuación, recordemos que la tensión admisible es 1.437, nos da que la carga admisible, la carga de levante, la carga que puede levantar la grúa, es igual a 1.374 kilogramos fuerza. Hemos dado respuesta sí a la pregunta A, en que se nos pedía la carga máxima que podía izar la grúa. Veamos ahora la pregunta B.
cuál es el desplazamiento máximo que puede tener el carro de izaje si se quiere levantar una carga un 30% mayor a la determinada en la pregunta A. Fíjense bien, si interesa levantar más carga, se debe reducir el brazo de palanca para compensar de este modo el incremento de dicha carga. Además, al aumentar la carga de izaje, también aumenta el factor de utilización en compresión, por lo tanto el perfil tiene ahora menos reserva para resistir flexión. En este caso, la nueva carga de izaje o el P de levante alterado será igual a 1.3 por la carga de izaje determinada en la pregunta A. Eso nos da que la carga de levante alterada será igual a 1786,2 kilogramos fuerza. Para resolver la pregunta, aplicaremos la fórmula de método clásico. Reemplazando, tenemos las cargas axiales de compresión que bajan por la columna. El P del contrapeso más el P de levante alterado. Todo ello dividido por el área de la sección, que son 43.4 centímetros cuadrados. Más el momento flector, que será igual a la carga de levante multiplicada por el brazo, que es nuestra incógnita. Este es el valor que andamos buscando, ¿no? LX, es decir, el máximo recorrido que puede tener el carro sin que la columna presente algún problema estructural. Menos el momento compensatorio, que es el peso del contrapeso, por 1,60 m, dividido por el módulo resistente. Recordemos, este es el P de levante ahora alterado y que su valor es 1786,2 kilogramos fuerza. Fíjense bien, el valor de L sub X lo estableceremos tanto para una condición de diseño como para una condición de rotura. La tensión admisible es 1437 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Por lo tanto, si nosotros ahora de esta ecuación despejamos L sub X considerando la tensión admisible, nos da que L sub X es igual a 352,2 centímetros. Lo anterior bajo condiciones de diseño, es decir, considerando factores de seguridad. Ahora bien, si consideramos la tensión de rotura del material, que es su límite elástico, que es igual a 2400 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, despejando bajo esta nueva consideración, tenemos que la longitud LX es igual a 526,3 centímetros. Pero fíjense bien, el carro solamente puede desplazarse hasta 4,60 metros. Este valor es mayor que 4,60 metros, por lo que bajo ninguna circunstancia la grúa podría colapsar si la carga de izaje es de 1786,2 kilogramos fuerza. En resumen, desde el punto de vista de la carga admisible de diseño, el carro solamente puede desplazarse hasta 3,52 metros. Si bien puede hacerlo hasta 4,6, no cumpliría condiciones de diseño, pero también es cierto que la grúa no colapsaría. Finalmente veamos la pregunta C. La grúa colapsa en caso que falle el control de giro, es decir, la grúa gire un ángulo mayor a 30 grados, pudiendo incluso llegar a los 90. Recordemos que para la condición inicial, la carga de izaje es igual a 1374 kilogramos fuerza. Nuevamente, el caso se limita a resolver la capacidad resistente de la grúa bajo esfuerzos de flexocompresión. Aquí la expresión de método clásico, P partido por A más M dividido en W, menor o igual que la tensión admisible a compresión. Reemplazando tenemos, fíjense bien, en este caso la tensión de trabajo en compresión axial, el P del contrapeso más el P de levante, dividido por el área, 43.4 centímetros cuadrados, más el momento flector, dividido por el módulo resistente. Pero en este caso, como la grúa puede girar ahora en 90 grados,
la flexión puede ahora producirse en el eje débil de la sección de la columna. Por lo tanto, procede ahora a utilizar entonces el módulo resistente en el eje débil, que su valor es 288 centímetros cúbicos. Calculemos ahora la tensión de trabajo, la tensión de trabajo final, que es la suma de la tensión de trabajo en compresión y la tensión de trabajo en flexión. Eso nos da que la tensión de trabajo es igual a 1612,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Comparemos esta tensión de trabajo con la tensión admisible, que es 1437. Fíjense bien, la tensión de trabajo es mayor que la tensión admisible, por lo tanto no cumple diseño, es decir, no verifica desde el punto de vista del diseño. Sin embargo, fíjense bien, si consideramos ahora el valor de rotura del acero, en este caso, que es su límite elástico, 2400 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, la tensión de trabajo es menor que este valor o esta tensión. Por lo tanto, la grúa no colapsa. Si bien no cumple diseño, la grúa, aún perdiendo o perdiéndose el control de giro de la grúa, bajo la carga de izaje de diseño, la grúa no colapsa. Verifiquemos finalmente si la columna de la grúa resiste adecuadamente, considerando el caso en que la carga de izaje es 0. Es un caso que, independientemente de las preguntas del ejercicio, debemos verificar. No vaya a ocurrir que cuando no se está levantando carga, el momento flector, que ahora actuaría en sentido contrario a las manecillas del reloj, provoque que la columna no verifique a flexocompresión, incluso la grúa colapse. Para la verificación aplicaremos la fórmula de método clásico, es decir, P partido por A más M dividido en W, menor o igual que la tensión admisible a compresión. Reemplazando tenemos la tensión de trabajo en compresión axial, será igual al P del contrapeso, más la carga de levante, que en este caso es 0, dividido por el área de la sección del perfil, que es 43.4 centímetros cuadrados, más la tensión de trabajo en flexión, que será igual al momento que origina el contrapeso, que es el P del contrapeso por 1,60 m, menos en este caso 0 por 460, ¿por qué 0? Porque la carga de levante en este caso es 0. Todo ello dividido por el módulo resistente en X, que es igual a 324 centímetros cúbicos. Es decir, este análisis se realiza para las condiciones iniciales del problema, es decir, se garantiza que la grúa no gira más allá de 30 grados en planta. Recordemos que el peso del contrapeso es igual a 1152 kilogramos fuerza. Reemplazando, tenemos que la tensión de trabajo es igual a 595,4 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esta tensión de trabajo es menor que la tensión admisible, por lo tanto cumple diseño. Es decir, la columna, la torre, el perfil tubular cumple con resistir adecuadamente los esfuerzos de flexocompresión, aún considerando que la carga de levante es 0. Realicemos una síntesis. Aplicamos el concepto de propiedades geométricas de la sección. Analizamos el caso de piezas trabajando en flexocompresión, incluido inestabilidad en compresión. Aplicamos el método clásico para determinar la carga máxima que puede izar la grúa. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.